Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, verso 14 al 24. Efesios capítulo 6, verso 14 al 24. Solamente por el momento vamos a leer del verso 14 hasta el verso 20. Solamente. Pero antes, el título de la predicación de hoy, que va a ser la última para la carta a los Efesios, es La armadura de Dios y palabras finales. Es el título de la predicación del día de hoy. La armadura de Dios y palabras finales. Efesios capítulo 6, verso 14 al 24. Y si recordamos un poco qué es lo que vimos anteriormente, estábamos viendo que Pablo estaba animando, estaba exhortando, estad firmes en la guerra espiritual que el creyente está contendiendo día con día. ¿Contra quién? Contra huestes, principados, potestades, gobernadores de tinieblas, prácticamente contra el ejército de Satanás. Esta es la lucha que todo cristiano tiene día con día. La lucha, si bien nosotros podemos ver que es contra un ser humano en ocasiones, en el ámbito espiritual no es contra carne ni sangre, sino es contra todas estas huestes demoníacas. Y vean lo que dice la palabra de Dios, una vez recordando esto. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, verso 14 al 20. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué es lo que veremos el día de hoy? Les digo que el verso 21 a 24 lo vamos a tomar más adelante. Veremos la descripción de la armadura de Dios y el cierre de la carta dirigida a los Efesios. Y el bosquejo va a estar dividido de la siguiente manera. Punto número 1. Punto número 1 del bosquejo. La armadura de Dios, verso 14 al 17. Punto número 1. La armadura de Dios, verso 14 al 17. Punto número 2. La oración, otra arma dada a los santos, del verso 18 al 20. Punto número 2. La oración, otra arma dada a los santos, del verso 18 al 20. Y punto número 3, está bien fácil, cierre de la carta, verso 21 al 24. Punto número 3, cierre de la carta, verso 21 al 24. Vean conmigo, vamos a regresar al verso 14. Dice así la palabra de Dios. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. La primera frase, estad, pues, firmes. Por tercera ocasión, hermanos, el apóstol hace hincapié en que el cristiano, principalmente la carta va dirigida a los Efesios, de que los cristianos de Efesios tienen que estar firmes. Recuerden algo, hermanos. ¿Por qué se nos ordena esto? ¿Por qué se nos dice a nosotros que tenemos que estar firmes? Muy simple, porque Jesucristo ya nos dio la victoria. Porque todo esto ya nos lo dio Cristo. El cristiano sí tiene que pelear la buena batalla, pero ya no tiene que ganar nada. La única orden es estar firmes. Nada más. Entonces, el cristiano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, el cristiano tiene simplemente que esperar a que llegue nuestro Señor Jesucristo en el siguiente día. ¿Cuándo? Cuando Él venga a aniquilar a todos sus enemigos. Ese es el día en el cual nosotros tenemos que esperar a estar firmes. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Vean lo que dice.
Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Vean, este es el día que todo cristiano tiene que esperar, la segunda venida. Por eso tenemos que estar firmes. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Posteriormente, aniquilación de todos los enemigos de Dios. Este es el día en el cual nosotros tenemos que estar esperando. Nuestra orden es estar firmes hasta que nuestro Señor regrese. Pero recuerden, Él ya conquistó, Él ya ganó. Y posteriormente, una vez más, diciendo Pablo, estad firmes, Pablo ahora sí procede a describir la armadura de Dios. Y como lo vimos en la sesión pasada, la armadura de Dios no es algo que te pones invisiblemente y ya está allí como el avión de la Mujer Maravilla, el avión invisible. No, no es así. Son virtudes espirituales, prácticas espirituales que nosotros tenemos que llevar a cabo y así, en algún sentido no literal, nos lo estamos poniendo. Recordemos antes algo de seguir con la lectura. Muy probablemente en la descripción de la armadura, el apóstol Pablo tenía en mente a los soldados romanos que eran conocidos por todo el imperio. Entonces, cada vez que vayamos describiendo una parte de la armadura, ustedes acuérdense del comercial de las galletas de emperador y digan, sí eran, así es el del tipo de armadura que Pablo está describiendo. Entonces, recuerden las galletas emperador, recuerden sus comerciales, cómo iban los soldados. Bueno, así vayamos imaginándonos cada una de las partes de esta armadura. Primero dice Pablo, en la armadura, primera parte de la armadura, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos nuestros lomos con la verdad. Los soldados romanos vestían una túnica suelta. Como en la antigüedad el combate era más que nada lucha cuerpo a cuerpo, la túnica suelta representaba un obstáculo para poder pelear apropiadamente en el combate. Bueno, entonces, ¿qué se hacía? Se ponía un cinto, se ponía un cinturón que apretaba la túnica y así ya no podía mantenerse suelta y permitía a los soldados poder pelear libremente. ¿A qué se está refiriendo Pablo con el cinto de la verdad, con el cinturón de la verdad? Bueno, algunas personas dicen, es que esta es la verdad del Evangelio. No, porque se habla del Evangelio hasta el calzado, posteriormente. Aquí se está hablando de la verdad en lo íntimo. Vivir vidas a la luz de nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Tú te vas a colocar, una forma metafórica, el cinturón de la verdad en el momento que tú entiendas la verdad revelada en la palabra de Dios y vivas a la luz de esa verdad. Así vas a estar cubierto. Vean lo que dice Salmo 51:6. Yo lo leo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, dice el salmista. La vida de todo cristiano, hermanos y hermanas, debe de estar pintado de un único color. Verdad. Cuando la gente te vea o te examine, porque también nos pueden examinar, tiene que ver en ti únicamente verdad. No tiene que ver en ti en decir, en ocasiones sigue la Biblia, en ocasiones se comporta igual a mí, en ocasiones dice que cree en Dios y en ocasiones comete cosas como cualquier gente. No tiene que hacer eso. Dice la palabra que el cristiano tiene que ser de doble ánimo. El cristiano sirve solamente a un Señor y tiene que entregar esa vida a un único Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, ponte el cinto de la verdad. Antes de cualquier pelea, sé veraz contigo mismo, sé veraz con tu creencia, sé veraz con tu Dios. Vive la luz de la verdad que profesas según tú vivir. A esto se refiere. Si queremos realmente, hermanos, estar firmes en esta gran batalla, porque es una gran batalla, debemos de esforzarnos en vivir la verdad que predicamos, ya que de lo contrario, no seremos irreprensibles. ¿Y qué es lo que pasará? No solamente van a blasfemar en contra de ti, no solamente se van a burlar de ti y de tus creencias, sino por causa de tu doble moral, llegará el día que van a blasfemar en contra de tu Dios. Y eso es lo que todo cristiano tiene que llegar a evitar.
que se blasfeme en contra de nuestro Dios, por causa de nuestro pecado. El mundo siempre va a blasfemar en contra de Él. Eso que no nos preocupe. El mundo odia a nuestro Dios. Pero lo que no tienes que permitir es que por no estar teñido de la verdad, por no tener el cinto de la verdad en esta guerra, por causa de tu vida, se blasfeme en contra de nuestro Señor. Eso no puede ser. Y así, una vez teniendo el cinto de la verdad, pasamos al siguiente, que es vestidos con la coraza de justicia, dice el texto. Vestidos con la coraza de justicia. Las corazas que usaban en aquel tiempo los romanos, recuerden, mantengan la imagen de las galletas de emperador de los soldados, era un peto que era de cuero o de algún material muy, muy duro, que prácticamente cubría los órganos vitales de los soldados. Era exclusivamente para cubrir el corazón y unos cuantos órganos vitales en el tronco. Bueno, ¿a qué se refiere esto de coraza de justicias? El peto de justicia. Bueno, se está refiriendo no a la justicia dada de Cristo hacia nosotros, sino se está refiriendo a tus obras de justicia, a tus buenas obras. ¿Cómo tú te colocas la coraza de justicia teniendo buenas obras? Así te la colocas. Vean lo que dice Efesios, acompáñenme por favor, Efesios capítulo 2, verso 10, un poco antes. Hay cristianos que dicen, solamente mi fe basta. El Señor y yo sabemos qué hay dentro de mi corazón. Sí, pero esto se manifiesta, se tiene que manifestar en buenas obras. Tú, cristiano, no estás viviendo la vida que Dios quiere que vivas si tú dices que amas a Dios y no hay obras de justicia en tu vida. No estás viviendo realmente a Dios, no estás obedeciéndole realmente y te estás quedando desprotegido en esta gran batalla. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ya ves? Tú estás, desde el momento que te volviste cristiano, desde el momento que te volviste nueva criatura, tú estás diseñado para hacer buenas obras y aún más. Dios mismo te ha preparado buenas obras a lo largo de tu vida para que tú las hagas y así puedas decir, glorifico al Señor por medio de estas actitudes buenas. ¿Cuáles son estas buenas obras? Todas las que te imagines que puedan glorificar al Señor. Todas. Salvar a un perro de la calle, claro, es una buena obra. Dar de comer a la gente pobre, claro, es una buena obra. Acercarte a un hermano o hermana simplemente para escucharlo, claro, esa es una buena obra. Otras buenas obras también, poner en práctica la palabra de Dios. No enojarte con los hermanos, no guardar rencor con los que te han hecho mal. ¿Lo ven? Pagar bien por mal, esa es una buena obra. Y todas esas buenas obras, Dios te las ha preparado, ¿para qué? Para que tú lo glorifiques. Y esa es tu coraza de la justicia. ¿Por qué? Ahora vamos más adelante, vamos con Santiago. ¿Qué es lo que dijo el medio hermano de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo? Vean, Santiago capítulo 2, verso 14 y 26. Santiago capítulo 2, verso 14 y 26. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, verso 26. Porque, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Tú cómo vas a manifestar al mundo que eres un verdadero hijo de Dios? Con tus obras de justicia. ¿Cómo vamos a saber aún aquí dentro de la iglesia de que realmente tu vida ha cambiado? Porque tus afectos han cambiado. Porque lo que tú antes amabas lo aborreces y ahora amas la justicia de Dios. Aborreces tu pecado, amas la justicia de Dios y eso a qué te orilla a hacer buenas obras. Una vez más,
¿Quieres hacer buenas obras? Lee la palabra de Dios y ve qué es lo que Dios quiere que tú hagas. No robar, no mentir, no adulterar, no fornicar, no ir con los hechiceros. Deja todo ese pecado y haz buenas obras de justicia. Y así te podrás poner la coraza que Dios te pide que te coloques para poder pelear la batalla contra Satanás. Recuerda, la evidencia de la salvación es la santificación. Y si hay santificación, quiere decir que hay buenas obras de por medio. Es innegable. Es innegable. Verso 15, vean, continuamos con la armadura de Dios. Verso 15. Dice así la palabra de Dios: el calzado, los pies, con el presto del evangelio de la paz. Y calzado los pies con el presto del evangelio de la paz. ¿Cómo era el calzado de los romanos? Bueno, eran unas botas, pero en la suela tenían clavos. ¿Para qué servía esto? Bueno, para que cuando iban en batalla, ellos pudieran estar bien firmes en el suelo y no se resbalaban. Entonces eran botas especiales para ir a pelear. Botas que permitían que estuvieran los pies bien cimentados en el suelo y no tambalearse mientras estaban defendiendo o peleando. Bueno, botas con un buen agarre. Bajo el contexto de estar firmes, que Pablo ya menciona anteriormente, contra nuestra batalla demoníaca, el calzado del evangelio, una vez más, no puede ser confundido con las misiones. En ocasiones ocupan este verso para decir, ponte el calzado del evangelio y sal a predicar. Bueno, bajo el contexto no se está refiriendo a esto. Por lo menos este verso no. ¿A qué se está refiriendo entonces el apóstol? El apóstol se está refiriendo a que todo cristiano que pelea la buena batalla, todo cristiano que vive en este mundo, tiene que estar firme, bien colocado, bien cimentado en el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque si en este mundo solamente vas a encontrar oposición de Satanás, porque si en este mundo solamente vas a encontrar guerra, porque si en este mundo siempre va a ser combate tras combate, combate tras combate, tú como hijo o hija de Dios, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas encontrar verdadera paz. Y eso solamente te la puede dar el evangelio de Cristo. Necesitas poder también. Y eso solamente se encuentra ¿en dónde? En el evangelio de Cristo. Vean lo que dice Romanos capítulo 1, verso 16. Vayan conmigo. Romanos capítulo 1, verso 16. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y vean lo que dice Juan, capítulo 16, verso 33. Juan, capítulo 16, verso 33. Dice así la palabra de Dios. Dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. La lucha va a ser tan intensa, la lucha en ocasiones va a ser tan dura, que tu fe necesita ser colocada en algo. Si la colocas en lo que ves, vas a caer. Pero si la colocas en el evangelio de Cristo, cuando te dice, como aquí, confiad, yo he vencido al mundo, créeme a mí, créeme por lo cual yo he vivido, muerto y resucitado, no importa cuántas hordas demoníacas lleguen en contra de ti para embestirte, tú vas a estar firme en el evangelio y vas a decir, aquí podré sufrir. Pero llegará el día cuando el Señor quiera, no cuando yo quiera, cuando el Señor quiera que Él me llame a su presencia, y ahí voy a tener verdadera paz. Y es más, como lo vimos en la canción de Lutero, ¿no?
Que vengan 10,000 hordas más de demonios contra mí. Porque el Evangelio encuentro el poder. En esa promesa encuentro el poder. Para poder vivir esta vida conforme Dios quiere. Porque Él ha muerto por mí. Mi certeza hoy está en el Evangelio. Y mi certeza de mañana está en que regresará. Así es, hermanos. Por eso se necesita algo firme que nos pueda mantener en esta lucha. Y no hay nada más firme que el Evangelio. Por cierto, déjenme decirles una cosa. Si tú no tienes el Evangelio como columna central en tu vida, como una de las columnas centrales en tu vida, Satanás llegará con cualquier viento de doctrina y ¿qué crees que pasará? Te quitará el calzado del Evangelio y te moverá como Él quiera. ¿Con qué doctrinas? Con el mormonismo, con el testigo de Jehová, con la ciencia cristiana, diciéndote que no es necesario congregarte, diciéndote que no es necesario santificarte, diciéndote que solamente basta con que vengas los domingos aquí a escuchar y que no vivas vidas santas. ¿Los ven? Por eso es necesario estar firmes en el Evangelio. Porque si no caeremos en el error de los Gálatas. Vean lo que dice, acompáñenme. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. El error de los Gálatas fue olvidarse del Evangelio de Cristo y permitir que otra persona llegara con otro Evangelio. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, dice así la palabra de Dios. Es un libro antes de Efesios. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Que esto no nos ocurra a nosotros. Que no olvidemos el evangelio que se nos ha predicado, que se nos ha enseñado, y el cual se encuentra en las Escrituras. Que Cristo vivió la vida perfecta, que nosotros jamás íbamos a poder vivir, que murió en nuestro lugar en la cruz, y que así como Él resucitó, nosotros, si creemos en Él, vamos a resucitar. Vean lo que dice el verso 16 de Efesios capítulo 6. Dice así la palabra de Dios: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo o del maligno. Sobre todo, dice el verso, tomad el escudo de la fe. La palabra aquí, tomad, literalmente significa levantar o recoger del suelo. Entonces, ¿qué está dando a entender Pablo? Bueno, Pablo está diciendo, es tu iniciativa, cristiano, es tu iniciativa levantar o recoger del suelo, colocarte tú el escudo de la fe. Tiene que ser tu iniciativa. Tú tienes que ser intencional para colocarte el escudo de la fe. O sea, tú tienes que estar dispuesto a tener fe en el Señor. Tiene que nacer de ti. Este escudo el cual está hablando Pablo, no está trayendo a la mente. Había dos tipos de escudo para los romanos. Uno pequeño, alrededor de 70 centímetros de diámetro, con el cual era para el combate cuerpo a cuerpo, para montar. Era un escudo pequeño. Aquí Pablo está ocupando la palabra para escudo de tureos, y se está refiriendo a un escudo largo de más de un metro de largo y alrededor de, bueno, no me acuerdo de los centímetros de anchos, pero sí podía cubrir completamente el cuerpo del soldado romano. Era un escudo grande. Bueno, se está refiriendo a este escudo que puede cubrir completamente al romano. Y bueno, está haciendo la semejanza de que la fe es un escudo que puede cubrir perfectamente el cuerpo del cristiano. Entonces, ¿qué sería esta fe?
Bueno, la fe va adherida a la verdad. Es decir, la fe es la creencia firme, sólida e inamovible de lo revelado de parte de Dios, de todas sus promesas. ¿En qué vas a tener esta fe? En todo lo que Dios ha revelado para tu vida, cristiano. En eso tiene que estar cimentada tu fe. Ese es el escudo. Vean lo que dice, acompáñenme. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 y 5. En la palabra de Dios encontrarás promesas como estas. Pero, ¿qué crees? Dependerá de ti, de tu fe, si quieres tomarlas o no. Vean lo que el Señor dice. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo vas a poder nutrirte de estas promesas? ¿Cómo vas a poder creer en esto? De que ya has vencido al mundo, tomando el escudo de la fe. Tú tomando el escudo de la fe. Tú diciendo al Señor, Señor, quiero tener fe, no solamente en una porción de la Biblia, sino en todas. ¿Para qué? Para que cuando vengan los dardos del enemigo, yo pueda seguir estando firme y lejos de toda herida. El verdadero soporte del cristiano en la guerra espiritual, hermanos, nunca va a ser mirar a nuestro interior. Si tú dices, saldré por mí mismo de esto, porque no quiero molestar a Dios, estás mal. El cristiano siempre tiene que levantar la mirada al cielo y decir, en tus promesas, Señor, en tus promesas encuentro consuelo. En tus promesas yo sé que los dardos de Satanás no me llegarán. Vayan conmigo, Salmos capítulo 25, verso 15, vean lo que dice. Salmo 25, verso 15. Vean dónde el salmista tenía sus ojos en medio de toda dificultad. Salmo capítulo 25, verso 15. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Para esto sirve el escudo, para que nuestra fe esté en sus promesas. ¿Dónde encontraremos socorro? Dice el salmista, mis ojos están puestos en Jehová. Ahí encontrarás socorro. Con el propósito de que de apagar los dardos del maligno. ¿Por qué? Porque la fe, hermanos, es indispensable, ya que cuando el enemigo ataque con desánimo, con pruebas o con cualquier otro dardo, nosotros vamos a poder estar firmes en las promesas de nuestro Señor. Vean lo que dice, acompáñenme, Hebreos capítulo 11, verso 1. Vean el papel que tiene la fe en nuestra vida. Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el verso 11 dice algo contundente el Señor. Perdón, en el verso 6. Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿No quieres que haya desánimo en tu vida? ¿No quieres que los dardos del enemigo lleguen con tanta fiereza? Porque llegarán. ¿Pero no quieres ser heridos por ellos? Ten fe en todo lo que el Señor ha dicho. Agarra el escudo de la fe. Ten fe. ¿En qué? En las promesas de tu Señor. Vean lo que dice ahora el verso 17 de Efesios capítulo 6. Vean lo que dice Efesios capítulo 6, verso 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vean lo que dice, tomad. Pero esta palabra tomad no es la misma de
tomad el escudo. Es una palabra totalmente diferente. En griego es desaste. No lo pronuncio bien, no sé griego, pero es desaste. Pero se la traduzco. Esta palabra de tomar se puede traducir mejor recibir o aceptar. Entonces, el texto diría, recibe, acepta el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya cambia todo. Aquí ya no tienes que recoger el yelmo, ya no tienes que recoger la espada, sino que ahora tienes que aceptar, recibir. ¿Qué implica si aceptas o recibes? Que alguien más te lo da. ¿Por qué? ¿Quién es el que te da la salvación? ¿Quién es el que ha dado la palabra de Dios a los hombres? Dios. Entonces, en estas porciones de las armaduras, tú simplemente tienes que aceptarlas. Aceptarlas. Vean el yelmo de la salvación. Bueno, pues es un yelmo. Cuida nuestra cabeza, un punto vital. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo asemeja la salvación con un yelmo? Porque Satanás siempre va a querer tumbar la certeza de la salvación del creyente. Si Satanás logra que tú dudes de tu salvación, considérate ya tumbado, no aniquilado, pero sí considérate que ya no vas a poder pelear, porque no vas a poder vivir con el gozo que Dios quiere que vivas. Por eso, constantemente Satanás está queriendo tumbar la certeza de salvación del creyente. ¿Pecas? ¿Pecaste y pecaste feo? Satanás va a atacar allí y te va a decir, ya ves, si tú hubieses sido cristiano, jamás hubieras pecado con esta magnitud. Y si tú no tienes el resto de las armaduras de Dios y no te arrepientes, dirás, es verdad. Si realmente hubieras sido cristiano, jamás hubiera pecado de esa manera. Ya estás en el suelo. Dios jamás me va a perdonar. Dios jamás va a estar a mi favor. Ya estás en el suelo. Pero por eso necesitas colocarte el yelmo. Y una vez más, como el salmista lo dijo en el Salmo 25, tus ojos ¿en dónde? En Jehová. Tus ojos en su salvación. No es tuya, Dios te la dio. Por lo tanto, jamás la puedes perder. Ahí tiene que estar dirigido tus ojos y tu mente en decir, las promesas de Dios son estas, inamovibles, siempre presentes, columnas firmes. Yo puedo fallar, pero ¿qué creen? Mi Señor no puede fallar. Por lo tanto, Señor, si he pecado, te pido perdón y no dudo de mi salvación. Camino hacia ti y sigo con esta gran batalla. Vean lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Vayan conmigo. 1 de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. 1 de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2 dice, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, porque está la posibilidad y existe, y si alguno hubiera pecado, contesta el mismo apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tú pecas, dice Juan, yo también peco. Tenemos que esforzarnos para no pecar. Pero si llegamos a pecar, ¿qué creen? Podemos ir con nuestro Señor Jesucristo y decir, perdónanos. Abogado tenemos. Alguien que nos defienda. Ahí está. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora vamos a su Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27 al 30. ¿Aún sigues creyendo que Satanás puede apartarte de la salvación que Dios te ha dado? ¿Aún sigues creyendo que Satanás es más fuerte que tu Dios? Veas lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27 a 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre
uno somos. Imagínate que Dios te está abrazando fuertemente. Dios. Satanás llega y trata de abrir los brazos de tu Dios. Y tú tienes miedo. Me van a apartar de mí, me van a apartar de ti. ¿Se te pueden apartar de los brazos de Dios? Por más que Satanás trate de abrir los brazos de Dios, nunca va a poder. Nunca. Si a mí me dieran la responsabilidad de ti, es decir, agarra a tu congregación lo más fuerte que puedas para que sea salva, yo me volvería loco. Yo no tengo las fuerzas que Satanás tiene. Yo no puedo salvarlos. Yo no les puedo dar certeza de absolutamente nada. En Sergio no hay poder. Entonces, ¿qué es lo que hace Sergio? Aférrate a tu Dios. Porque Él nunca te va a soltar. Es más, yo me estoy aferrando a mi Dios. Tú aférrate al mismo Dios. Porque cuando Satanás venga por ti, Jesús te va a estar abrazando y va a decir, nunca lo vas a mover. Él es mío. ¿Se dan cuenta? Pero aunque tú estés en los brazos de Dios y Satanás mine en tu mente, en lugar de simplemente el Señor te esté abrazando y tú abrazarte a Él y decir, tengo paz en mi ser, como dice el himno, vas a estar como un niño inquieto y nunca vas a gozar de tu Señor. Señor, ¿y si me sueltas? ¿Y si ya no me amas? ¿Y si me quieres? Bueno, vas a estar en los mejores brazos, pero siempre impaciente, siempre deseoso, siempre intranquilo. Que ese no sea tu lugar, hermanos. La salvación es inamovible. Que Satanás no te perturbe por allí. Y así pasamos a la parte de la espada del Espíritu. Dice la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los soldados romanos en ocasiones ocupaban diferentes armas. Ocupaban en ocasiones lanzas, en ocasiones ocupaban arcos, flechas, en otras ocasiones ocupaban unas espadas más largas que otras, pero aquí como la batalla es cuerpo a cuerpo, una batalla directa contra las huestes demoníacas, Pablo está diciendo que el arma que él está ocupando para hacerla la similitud con la espada, con la palabra de Dios, es una espada corta. Bueno, este es el arma asignada por el creyente. ¿Por qué? Porque es necesario que el cristiano conozca también la palabra de Dios, que pueda combatir con ella. Yo quiero decirles una cosa. Muchos cristianos creen que en la guerra espiritual, que ellos piensan que es verdadera, pero no es falsa, ellos dicen, yo combato todos los días a Satanás. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo, hermana? Yo abro mi Biblia y la leo. Y así yo sé que estoy combatiendo con Satanás. No, no es así. Unos dicen, es que nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo. ¿Te acuerdas cuando Señor Jesucristo estuvo? Es más, vamos a leerlo, vean lo que dice Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Vean lo que dice. Es verdad, Jesucristo aquí ocupó la palabra de Dios y peleó contra Satanás con la palabra de Dios. Pero vean cómo lo ocupó. Quiero que esto ustedes vean. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, mas que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Gente, hermanos, ocupa este texto para decir, hay que leerle la Biblia al diablo si queremos que nos deje de molestar. Yo lo he escuchado realmente. ¿Pero esto está diciendo el texto? No. ¿Cómo tú puedes ocupar la palabra de Dios como tu arma? Yo te diré, y es muy fácil, memorizarla y aplicarla correctamente en tu vida. Así vas a vencer al diablo. Entre tú más leas la palabra de Dios, vivas la palabra de Dios y apliques correctamente la palabra de Dios, así lo vencerás. Obviamente, ¿qué pasó con Jesús? Se los quiero explicar. Realmente Satanás se le apareció físicamente a él. Entonces, ¿él qué hizo? Satanás ocupó la palabra de Dios para desviar a nuestro Señor. Entonces, en esta ocasión específica, él sí le tuvo que contestar, pero ¿cómo? Con una correcta aplicación. No es como tú dices, Satanás, es así. En nuestras vidas encontraremos eso de formas sutiles. No están mal las mentiras blancas, no. Dios dice en su palabra que está mal mentir en todo momento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No mentir. Y así en cada situación específica en nuestras vidas. Así combatiremos contra Satanás. ¿Qué es lo que dice Satanás y qué es lo que dice la palabra de Dios? En el momento que nosotros cumplamos la palabra de Dios, estaremos combatiendo contra el enemigo. Y tengan su confianza en la palabra. ¿Por qué? Porque dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También dice el mismo apóstol Pablo, toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí lo tienen, esta es tu espada. Y Pablo aquí termina de describir la armadura de un soldado romano. Obviamente faltó el arco, faltó la lanza, pero Pablo se queda aquí. Pero vean el verso 18 al 20. Aún teniendo la idea de la guerra espiritual, Pablo prosigue a hablar de un arma muy singular. Vean, verso 18. Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya lo dije, el apóstol ya no está ocupando aquí ninguna analogía con la armadura, pero sigue teniendo en mente la guerra espiritual y dice, no solamente necesitamos las piezas que ya les mencioné, también necesitamos la oración, que es otra arma más para el cristiano. Y aquí el apóstol empieza a describir cómo tienen que ser nuestras oraciones. Primero, dice, orando en todo tiempo. ¿Qué es esto? Bueno, orar sin cesar. El cristiano, si quiere ganar la batalla espiritual, que la tenemos diario en todo momento, tiene que aprender a orar en todo momento. ¿Han escuchado de gente que solamente ora cuando le va mal? Bueno, ellos están obrando incorrectamente. El cristiano tiene que orar en todo momento, cuando está bien y cuando está mal. Cuando siente que hay guerra y cuando no sienta que hay guerra. En todo momento el cristiano tiene que estar orando. ¿Cómo? ¿De qué forma? Dice el apóstol, con toda oración y súplica. ¿Se han escuchado ustedes mismos orar? ¿Han escuchado o han sentido que sus oraciones son repetitivas? Bueno, es porque no están aplicando esto. Dios dice que tiene que ser con toda oración y súplica, con mucha intensidad. Si bien en los momentos de guerra nuestras oraciones es, Señor, ayúdame, no solamente tenemos que conformarnos con eso. Señor, a lo mejor por lo que yo estoy pasando también mi hermano. Bueno, allá hay frescura. Ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana por situaciones específicas.
¿Tiene cáncer un hermano? ¿Tiene cáncer un familiar? Señor, ora por ese cáncer, para que el Señor lo libre, o si ha de morir, para que le conozca en medio de ese cáncer. Pero así tienen que ser nuestras oraciones, frescas, nuevas. ¿Y cómo? En el Espíritu. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es orar en el Espíritu? Yo les enseñaré cómo es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, primeramente, uno, es reconocer que el Señor está intercediendo por nosotros. Vean, Romanos capítulo 8, verso 26 al 27. Romanos capítulo 8, verso 26 al 27. Dice así la palabra de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Orar en el Espíritu no es orar más fuerte, no es llorar más. Orar en el Espíritu es decir, Dios, Señor, reconozco que a pesar de mis oraciones, tú, tercer persona de la Trinidad, estás orando por mí. Por favor, ayúdame a pedir como me conviene. Por favor. Y en esto, reconociendo que Dios no te escucha por ti mismo, sino porque se tiene al mismo intercediendo por ti, ahora sí, podemos decir, como en Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu, Señor. Con tu Santo Espíritu hay victoria en mis oraciones, porque solamente en ti hay poder, Señor. Por favor, Padre, que te plazca escucharlas, porque solo no puedo. Ayúdame en mis oraciones. Ayúdame, ayúdame. Y prosigue el texto, velando en ello. Esta palabra velar, en el contexto de guerra y en el contexto que Pablo nos puso a un romano, es como un romano hoy en día, un militar que le dicen, quédate aquí y vigila. El militar tiene que estar todo momento, ¿cómo? Parado, vigilando. No se puede permitir dormir. No se puede permitir. Esta es la idea de nosotros. No nos podemos permitir distraernos en nuestras oraciones. ¿Ustedes se han dado cuenta en sus vidas que oran por algo que según era muy importante y después a los días dejan de orar? Bueno, la idea es siempre estar orando. Si eso es tan importante y deseas una verdadera victoria espiritual sobre ese algo, o aún sobre tu propia santidad, ¿qué tienes que hacer? Velar. No es desvelarte, sino es intencional. Todo el tiempo estar alerta. Todo el tiempo estar orando por eso que necesitas. Señor, ayúdame. Todo el tiempo. Eso es lo que se refiere. No dejar de dormir, sino que seas intencional con tus oraciones en todo momento. Y continúa la idea, con toda perseverancia y súplica con todos los santos. Bien, ¿ya velas por ti? ¿Ya estás orando por ti? Una vez más, tendrás oraciones completas cuando te des cuenta que tú no eres la única parte que forma la iglesia de Cristo, sino que tienes más hermanos dentro del cuerpo que necesitan tus oraciones, así como tú necesitas las de ellos. Y así no solamente nos protegemos a nosotros, sino que nos protegemos unos a otros en Cristo Jesús. Quiero que veamos rápidamente las últimas palabras de Pablo antes de entrar a su despedida. Verso 19 y 20. Vamos a leerlo los dos. Y por mí, o sea, con toda perseverancia y súplica por todos los santos que se ore, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Los efesios tenían algo por qué orar por Pablo. Pablo decía, no quiero ser libre, no quiero que oren para que me liberen. Todavía tengo una audiencia con el César. Pero sí quiero que oren por mí en esto, que cada vez que yo abra mi boca, predique el Evangelio de Cristo fielmente. Ese tiene que ser el anhelo de todos,
Que cada vez que nosotros podamos vivir nuestras vidas, podamos predicar el Evangelio fielmente y aún más cuando le prediquemos a las personas. Pero aquí Pablo está diciendo algo que a mí me llama la atención. Embajador en cadenas. Pablo era un embajador en cadenas. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Si una persona es embajadora, por ley, hoy en día como antes, tiene que ser tratado de la misma forma como aquel representante, como aquel gobernador que lo envió. O sea, si tú eras un embajador de un rey, tenías que ser tratado como el rey mismo. Aquí, si eres embajador de Estados Unidos, tienes que ser tratado como un representante digno de esa nación. Pero aquí Pablo dice embajador en cadenas. Quizá cuando Pablo estaba escribiendo esto, recuerdan, él estaba preso, estaba viendo la cadena que lo ataba al soldado romano que estaba a su lado. Pero él no se entristecía, sino que se gloriaba en esto del Evangelio. Y recordaba las palabras del Señor Jesucristo, que así como él lo aborrecieron, él también lo iban a aborrecer. Él no pudo haber dicho, él pudo quizás haber dicho, hermanos efesios, oren para que estas cadenas se me sean quitadas. No. Recuerden, él dijo, oren para que mi predicación sea efectiva. Oren para que lo que yo diga, el Señor lo avale. Y para que yo pueda esparcir el Evangelio a todo el resto de naciones. Y este tiene que ser el corazón de toda la iglesia de Cristo. Que no importe las cadenas con las cuales estemos presos, que no importan los ataques con los cuales Satanás nos pueda llegar a intimidar, sino que nosotros podamos decir, Señor, ayuda a que tu iglesia cumpla con el propósito de esta tierra, predicar el Evangelio fielmente. Y así concluimos con las últimas palabras de Pablo en los versos 21 al 24. Vean lo que dice. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Y aquí termina esto Pablo. Paz sea a los hombres, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea dada con todos los que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesús con amor inalterable. Amén. Esas son las palabras de un preso. Estas son las últimas palabras deseando bendiciones a las personas libres que aún pueden predicar el Evangelio con libertad. Y así, hermanos, vemos una vez más el amor del apóstol y el cierre de esta carta, en donde lejos de considerarse a sí mismo, despidiéndose dice, ustedes son amados ante mis ojos, ustedes son importantes. ¿Por qué? Porque son parte del cuerpo de mi Señor. Así terminamos, hermanos, esta carta, recordando que hay que estar firmes. ¿Cómo? Colocándonos la armadura, viviendo vidas santas que glorifiquen al Señor y orando en todo momento. Oremos.